Bueno, estamos con Ricardo de Canzana. ¿Digo bien? Dices bien. Y con MacGyver, que yo el perro. MacGyver y el perro. ¿Qué tiempo tiene, Ricardo? ¿Quién, yo? Sí. Yo 71 para 72. Ya estoy entrando en suerte. ¿Y es un muzu? ¿Un muzu? Radios. ¿Y es un muzu? Sí, si fuere muzu, pero ya no tengo casi que muelle. Pero y es un muzu gracias a la gasolina. Gracias a la penitencia. Tienes que explicar a la gente qué es eso que tienes ahí. Bueno, mira, esto y es que en Caliao no topaba un para que me llevara la bota cuando iba a llegar al concurso. Porque vas a los concursos de siega. De ciega. Y no topaba un, daba ahí 2 euros en guaje y no quiso. Y digo, esto tengo que piscular yo para ver cómo lo hago. Hay que hacer ahí. Y entonces ahora llevo isti y da un resultado fatal. Bebo más que la bota y sabe buen entero mejor. ¿Metes onodre? ¿Cómo llamáis a esto? ¿Un zurrón? El zurrón, sí. Que está hecho de un cabrito. Sí, quitemos la camisa y fixemos el zurrón. Feixemos un vecino. Bueno, estamos en Canzana, que Canzana lle de Llaviana. Sí. Y venimos vete, porque vamos a ir para casa después a sentir unos cantares viejos. Sí. Pero tú de lo que sabes mucho, lle de los fugaos. Bueno, yo era muy neno, pero sé que pasémoslo muy mal. Porque eran buenas personas y aquí hicieron unos destroces exagerados con la gente. Hicieron mucho y de aquello no queda nada más que un. Tuve que vive un que asistió a la muerte de 24. ¿Que lle el de Llorío? No, y si estaba fugado, hombre. Y si que va, y si no es esta persona, hombre. Ya, yo digo tú de fugaos. Fugados queda un Llorío que se llama Manolín. Manolín de Llorío. Manolín de Llorío. Y queda Pepe el de Goyo de Soto Llorío. Otro Soto Llorío. El Soto Llorío que dice cayó en Mieres. Cayó en Mieres. Cuando una refriega que hubo cayó en Mieres. Y después tuvo 2 noches y un día en un mato tirado. Y salvó con 7 tiros. Tenía una bala tirada en la ingle. Y cogió un enlace. Llevólo para casa, curarlo y pues en una banasta de la Pasión metieron y pasaron a Francia. Y pues estuvo en Francia mucho tiempo, muchos años hasta que pudo venir. Tocóte también repartir mundo obrero. ¡Uy! 4 años responsable en pura clandestinidad de ir a buscarlo a Sama y cuando no hablimea. Y repartirlo, mira, tenía que llevar uno allá arriba, para abajo, aquellos blancos. Tenemos ahí, donde dice que tenía que ir a cegar hoy. Sí. Y llevar uno allí, para el valle de aquí. Y otro, allí a esa mata que está ahora cortada, llevarlos ahí. Llevarlos ahí para que los cogieran para el Concejo La Viana. Si ponen en un Land Rover, nada, queda aplastado. Los mundos obreros que pasaban por mis manos. Y en tiempos difíciles, ¿eh? Y en tiempos muy difíciles y, hostia... Entonces estás bien colocado, ahí a la izquierda, como tiene que ser. Sí. A la mía izquierda. Sí, estoy a la izquierda, sí, hombre. Acocheamos de la misma pata. Sí. No, yo mía desde Guaje, desde que lleguen los fugados, había muchos, pero aquí había muchos. Ella es la mapa. Coño, y siempre pasión por ellos. Siempre pasión por ellos, nunca... Coño, una vez dieron un duro porque avisé donde estaba la brigadilla esperándolos. Y yo venía de escuela, había una escuela ahí, de escuela particular de noche. Y estaban metidos en aquella tenalla. Oye, marcháis cuanto antes, gente casa Fermín está la brigadilla. ¿Salvástelos? Salvélos, aquel día salvélos, porque dieron ahí a Isichir y dieron por vino. Y aquel día salvaron y, hostia, dieron un duro en aquella época. Y eran perres. Y tienes aprendido cantares con los fugaos. Cantásteme un en casa el otro día que enseñó otro un fugao que llamaban El Gitano. Sí, hombre. ¿Quién era ese? Y eran 2 hermanos que estaban fugados de Santa Bárbara. Y Mario cantaba, un llamase Mario y otro Andrés.
y un cantaba muy bien, muy bien. Aquel que ha habido pocos cantar que vienen a la televisión y a mil llaos que cantaren como Mario. Y aprendió muy bien. El de los fatiguines del mundo. Sí. ¿Vamos a cantarlo para casa? O aquí mismo, donde quieran. Vamos a cantarlo en casa. Bueno, Ricardo, non diximos en camín que lle es de familia de mineros. Sí, sí. Abuelo, padre... Los abuelos, tíos, padres, todos fueron mineros. Yo minero también. Minero tamén. A los 55 años que me falta un jovesa, que lle para lo llerano, de Moreda para arriba, a los 55 años que me lo falta allí. Siempre fui minero. Siempre minero. Siempre. Bueno, y Pero bueno, lo peor que pasé fue cuando fui con los albañiles de Guaje. De Guaje de 11 años y medio fui con los albañiles y tocóme a cual más ponzoña, a cual más fastidioso. ¿Faciosos? ¿Faciosos? Fastidiosos. Ah, fastidioso. Y madre que ponzoñas. Y nada más que fui para la mina vi el cielo abierto. Digo, aquí sí. Pero minero y ganadero también, ¿tienes ganado? Bueno, eso siempre tuve algo. Hay vaques. Hay vaques, sí. Pero ahora partirlo y la mitad del tiempo tocó yo al mismo. Bueno, oye. Contábesnos en camín también que sabíais cantares de los fugaos. Sí, yo quería que cantares, el cantar que cantaste antes ahí al son de la gaita de los fugaos. Ah, de cuando el sol anuncia el día. Ese cantar. Y tengo que cantarte Isi también. Isi y del 34, del 36. Cantámoslo después también.